resolviendo ejercicios del libro de Matemáticas 2. En este caso vamos a resolver el ejercicio 4.1, en el que nos dice investigue la fórmula aprendida en Matemáticas 1 que muestra la periodicidad. En Matemáticas 1 vimos que por ejemplo, para cualquier ángulo, ¿no? Para cualquier ángulo θ, si le sumamos 360 grados, es lo mismo que, ¿cómo se llama? Que el ángulo en el mismo punto, ¿no? El ángulo en el mismo punto, vaya, por ejemplo, si nosotros tenemos el ángulo que mide 60 grados, por decir algo, ¿no? 60 grados, por acá, digamos aproximadamente, ¿verdad? Ahí tenemos un ángulo que supuestamente mide 60 grados. Si nosotros sumamos 360 grados, volvemos a dar al mismo punto. Entonces, las razones trigonométricas de este ángulo, que sería 420, ¿no? Serían las mismas de 360 grados. Entonces, prácticamente sería esta la fórmula de periodicidad, ¿verdad? F de θ más 360 grados igual a F de θ, ¿verdad? Es decir, si θ es 60 grados, entonces las razones trigonométricas de 60 grados serían las mismas que cualquier ángulo que venga a quedar ahí, exactamente, que vuelva a tener ese mismo lado final y que empiece acá, ¿no? En la porción positiva del eje de las X. Entonces esta es de la fórmula que nos están preguntando. Esta es la fórmula que nos están preguntando, ¿verdad? Y la podemos buscar en el libro de Matemáticas 1, como nos dijeron que investigáramos en el libro de Matemáticas 1, ¿verdad? Vamos a ver si lo buscamos. Vamos a tratar de abrir el libro, ¿verdad?, de Matemáticas 1 y ver qué es lo que nos están diciendo ahí en esa parte. Vamos a ver. Bien. Bueno, en Matemáticas 1 vamos a abrir con bueno, entonces esperamos un poquito a que se abra el libro, ¿verdad? Para poder verificar que lo que hemos estado diciendo es correcto. Nos dijeron que investigáramos en la clase, en la unidad 2, clases 8 y 9. Bueno, entonces veamos, esperemos a que se cargue un poquito el libro y vamos a ir a buscar lo que nos están diciendo en el libro de Matemáticas 1. Eso se cumple para cualquier razón trigonométrica, lo que hemos estado diciendo acá, ¿verdad? Si tenemos este ángulo, ¿a qué le podemos llamar θ, verdad? Si damos una vuelta completa sería 360 grados. Ah, pero aquí sería 360 grados n, ¿no? Acá. 360 grados n, porque lo podemos multiplicar por cualquier cantidad. Entonces sería θ más 360 grados n. Y esto es igual a f de θ, ¿verdad? N, cualquier número entero. Para todo n que pertenece a z, podemos decir. Bueno, entonces aquí tenemos el libro en la segunda unidad. Aquí estamos en la segunda unidad. Veamos si lo encontramos. Aquí. Bueno, a ver. Clase 5. Clase 6. Clase 7. Clase 8. Ah, bueno, clase 8 dijeron, ¿verdad? Sí, aquí está, ¿no? Sí, es esta, ¿no? Lo que nos dicen acá es que estas son funciones periódicas, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo. Son funciones periódicas en las que si f es evaluada en este valor,
teta más 360 grados n, esto sería lo mismo que f de teta, ¿verdad? Lo que estaba expresando en el problema, ¿no? Si este ángulo es teta, en vez de decir 60 grados, entonces este ángulo sería 360 grados más teta, ¿no? Y si damos 2 vueltas sería 360 grados más 720. Por esa razón dice aquí que la fórmula de periodicidad sería teta más 360 grados n, porque 360 grados serían el n, ¿verdad? Sería el número de vueltas que se va dando acá a partir del lado inicial de un ángulo en posición normal, ¿verdad? Entonces 360 grados en el número de vueltas. Nosotros podemos dar 1000 vueltas acá, ¿verdad? Y decir que f de 60 en vez de 30, en vez de teta, 60 más 360 grados por 1000 va a ser lo mismo que f de 60 grados. Es decir, la razón trigonométrica puede ser cualquiera, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros decimos seno de 60 grados, va a ser lo mismo que seno de 60 grados más 360 grados por 1000, que sería 360.000, ¿verdad? Entonces 60 más 360.000, bueno, el resultado ese nos va a dar un ángulo que al evaluarlo en seno del ángulo que nos dé, nos va a dar lo mismo que seno de 60 grados. Eso es lo que nos están diciendo ahí, lo que nos pidieron, ¿verdad? En el ejercicio 4.1. Eso es la conclusión. En el ejercicio 4.2 nos dice que encontremos dominio, rango, periodo y asíntotas de las gráficas anteriores. Pues de todas, supongo yo, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente. Bueno, encontremos lo que nos piden ahí, ¿verdad? Veamos. Encuentre dominio, rango, periodo, asíntotas de las gráficas anteriores. Entonces, sí, se están refiriendo a las gráficas de la función seno, las gráficas de la función coseno, secante, cosecante, tangente y cotangente, ¿no? Entonces, veamos, la gráfica de la función, la primera que pudiéramos hablar sería la de la función seno, digo yo, porque es la primera que se estudia, ¿no? Entonces, si nos remitimos a la gráfica, de la función seno, aquí estaría, esta sería la gráfica de una función seno, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre la gráfica, cómo graficar, ¿verdad? Por lo menos un periodo central de la gráfica de la función seno. Nosotros vamos a seguir aquí más o menos en la misma línea de lo que nos ¿cómo se llama? Nos presenten en el libro, ¿no? Vamos a seguir más o menos la misma línea de graficarlo. En este caso, si queremos hablar sobre el rango, dominio de la función seno, vamos a copiarla y la vamos a llevar para allá, un periodo por lo menos, ¿no? Sería ese. Entonces, para podernos estar remitiendo a él en cada caso, ¿verdad? Entonces podemos ver que el dominio serían todos los reales, porque esta gráfica continúa infinitamente. Allí solo trajimos un periodo de la gráfica de la función. Entonces, si f de x es igual a seno de teta, ¿no? Seno de teta podemos decir, ¿verdad? A seno de teta, donde a es pues la amplitud, el intervalo en el que se mueve sobre el eje de la y. Entonces el dominio de la función, este sería los reales, porque aquí puede tomar todos los valores para x, ¿verdad? Y están en este caso graduados, ¿cómo se llama? Representados en forma de grados, cada uno de los, pero se pueden pasar a radianes, ¿no? Entonces estos serían todos los números reales, los que van sobre el eje de las x. El rango son todos los valores que toman y en este caso sería pues
de menos 1 a 1. Yo no sé si realmente quieren que hablemos de la forma general o de estas que nos presentaron en realidad, pero como yo dije que la función es de la forma A seno de teta, entonces en este caso sería la gráfica que nos están presentando seno de teta nada más, ¿no? Seno de teta donde A es 1. Por eso aquí se cumple siempre que el coeficiente principal cuando es 1 no se escribe, ¿no? Entonces, si nos están hablando de el dominio, el rango iría de menos 1 a 1, ¿no? De menos 1 a 1. Pero en general iría de menos A a A. A sería ese el valor, el de coeficiente, en este caso es 1. Entonces, si hablamos específicamente de esta gráfica, ¿verdad? Entonces el rango iría de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. ¿Qué otra cosa nos pidieron? Dominio, rango, periodo. Bueno, un periodo es el periodo central, ¿no? El periodo es cuando cumple un ciclo, cuando cumple. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos cuando empezamos a hablar de las razones trigonométricas de que las gráficas o los valores los podíamos obtener en un círculo, ¿verdad? Círculo de radio 1. Entonces un periodo va a ser, un periodo de la gráfica de la función seno va a ser cuando empieza acá y termina en ese mismo punto, ¿no? Entonces sería un ciclo, es decir, cuando forma un círculo completo o una circunferencia completa, pues sería, ¿no? Entonces en este caso sería de 0 a 360 grados, en este caso, y ese va a ser siempre el periodo, ¿verdad? En este caso de 0 a 360 grados. Ese es un periodo, pero tiene infinitos periodos, ¿verdad? Asíntota no tiene, no hay asíntotas, ¿verdad? Asíntotas no hay, ¿verdad? En este caso asíntotas no hay. Bueno, y eso sería, ¿verdad? Asíntotas. Es que en este caso solo nos preguntaban por las funciones secante, cosecante y cotangente. Secante, cosecante y cotangente. Ajá. Ya, bueno. Entonces, dejemos esa del seno, ¿verdad? Yo creo que de todos modos en la exposición nos hablaron, ¿verdad? En el desarrollo del contenido nos hablaron de esto. Pero vamos entonces a centrarnos en lo que nos están pidiendo acá también. Bueno, no sé. No, yo creo que... Y ni estoy grabando, sí. Seguimos resolviendo los ejercicios de décimo. En este caso vamos a trabajar con el ejercicio 2.11 y